El trabajo con el niño interior es uno de los trabajos más fuertes, más lindos y que nunca se termina porque no hay una fórmula definitiva, no hay una posibilidad de llegar a un punto en el que uno pueda sanamente considerar que no tiene nada más para trabajar en ese contexto, que no hay nada para agregar, nada para decir, que no hay ninguna cosa adicional que podamos resolver. Siempre hay algo más, siempre hay algún regalito, algún caramelo que se puede agregar al frasco. Y en este caso, pensando en un tema tan importante, traje una especie de ejercicio que quiero compartir con ustedes. Si tienen ganas de hacerlo, lo pueden hacer ahora en vivo, pero si no, lo pueden aprender para después realizarlo cuando quieran o incluso compartirlo con otras personas. Lo pueden aprovechar de todas las maneras que su imaginación se lo permita, porque una vez que uno aprende alguna cosa, cuando uno adquiere una información y la procesa internamente, cuando hacemos esa alquimia entre el conocimiento y la sabiduría, cuando queda realmente en nosotros, ya queda disponible como una herramienta que, además de utilizarla, también la podemos compartir. Incluso creo que en eso hay hasta cierta responsabilidad. Cuando tenemos algo que es muy bueno, es natural, en las personas emocionalmente sanas, es natural quererlo compartir, querer brindarle a alguien más la oportunidad de descubrir, de conocer o de mejorar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué traigo este tema al niño interior? La mayoría de nuestros traumas, fobias, complejos, como se llamaba hasta hace un tiempo, los metaprogramas, les decimos en psicogenealogía evolutiva, condicionantes, limitantes, los obstáculos internos que nos llevan en lo cotidiano a patologías o comportamientos que no son los que queremos tener. A veces incluso nos damos cuenta de que actuamos de una manera errática, pero no tenemos un control total sobre eso. Se manifiestan como elecciones que no son buenas, decisiones que no llevan al camino que queremos transitar, procrastinación, bueno, autosabotaje, un montón de etiquetas para el mismo tipo de comportamiento, que es un comportamiento que no queremos. La mayoría de ese tipo de dinámicas se generan en la infancia. Esto lo sabemos desde los albores del psicoanálisis, desde algunos descubrimientos y algunas elucubraciones de nuestro querido amigo Don Freud. Hasta el día de hoy sabemos perfectamente que muchos de esos impactos se generan en la infancia. ¿Por qué se generan en la infancia? Porque en la infancia nuestra estructura psíquica, nuestro aparato no está mental, no está totalmente armado, no está definido totalmente, no está completamente terminado y somos como una especie de disco duro con muy poquita información y al cual cualquier cosa que pase se le va a grabar de una manera mucho más consistente que durante la vida adulta, porque durante la vida adulta, como ya tenemos nuestra personalidad construida, tenemos también un montón de defensas, de filtros, de posibilidades mucho más avanzadas de elegir lo que está bien y lo que no, lo que nos hace bien y lo que no, lo que nos impulsa, nos construye, nos alienta, nos empodera y lo que nos debilita, nos perjudica también. Entonces podemos elegir con mayor conciencia. Pero cuando somos pequeños, sobre todo infantes, el nivel de filtro, el nivel de protección que tenemos en ese aspecto a nivel psíquico es muy, muy bajo, muy precario. Yo podría decir que es ineficiente, pero en realidad el diseño de nuestra existencia tiene también un porqué. Eso no es así de manera arbitraria. Pero lo cierto es que todos los acontecimientos que nos producen malestar emocional, que nos lastiman, que nos hieren, todos los eventos que suceden en la vida de un niño, de un pequeño, de un bebé, incluso de un infante, que son traumáticos, dejan una huella mucho más persistente que después en su vida adulta. Entonces la mayoría de los asuntos para nosotros a resolver vienen de ahí, vienen de nuestros primeros años de vida. Mal podemos intentar cambiar algo del pasado porque ya no tenemos acceso a ese nivel de realidad, ya pasó. Nosotros vivimos en un presente
en el cual tenemos tres opciones: enfocarnos al futuro, lo que nos puede generar mucha ansiedad. Si detectamos que no es promisorio, que no es lo que queremos, que no está configurado como nos gustaría, nos va a dar mucha ansiedad. Enfocarnos en el presente, que sería la mejor inversión porque es la única que nos va a permitir reconfigurar para mejor aquel futuro posible. O mirar al pasado, que si nos fijamos en esa postura, es decir, si quedamos con un pin pinchados en la pizarra de los recuerdos y de la nostalgia y de lo que ya ocurrió, tampoco vamos a programar un muy buen futuro porque estamos distrayendo el momento presente. Tampoco es muy útil. Entonces, el pasado sirve como recurso. Y esa infancia, que yo decía recién, es la madre de muchos de nuestros traumas, conflictos, dificultades, obstáculos, limitaciones y condicionamientos. Ese pasado tan distante en algunos casos, cuanta más edad ya tenemos, más distante quedan esos primeros años de vida, obviamente, necesita atención pero no fijación. ¿Qué quiero decir? Que necesita ser revisado, ser reencuadrado, pero no puedo quedarme ahí, tengo que volver, tengo que mirar, accionar y volver. Si no hago nada, dejo que el universo, por decirlo de una manera poética, elija las circunstancias que me van a tocar vivir. En realidad no es el universo, porque no es una voluntad diferente a la tuya. Es cada vez que tú eliges no hacer nada, eliges dejar que las cosas sigan su curso así como están, y que las voluntades externas, sobre todo las ajenas, las personas de tu entorno, ejecuten sus intenciones sin ningún tipo de resistencia. Cuando tú decides accionar, por lo menos también presentas tu propuesta a la realidad que te circunda, de manera que la probabilidad de que se cumplan tus metas empieza a aumentar, o por lo menos nace y comienza a existir. Si yo no manifiesto mi voluntad, directamente es muy poco probable que ocurra lo que yo quiero, salvo que justo suceda que está alineado con lo que está programado para suceder. Si no, es muy poco probable. Aún así es muy poco probable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el niño interior o la niña interior, que normalmente tiene muchas heridas? Hay harta literatura de este tema. Por ejemplo, yo recomendaría las heridas de la infancia. Es un trabajo que ahora está bastante popularizado, que muchas personas conocen: la herida de abandono, la herida de rechazo. Hay un montón, hay más heridas que las que se enumeran en ese trabajo. Pero no tiene sentido a veces rotular con tanta fijación y generar como un nuevo drama a partir de ahí. Yo he visto que muchas personas utilizan ese conocimiento como una especie de excusa para validar su comportamiento insuficiente en el presente, falto o carente de voluntad o carente de rumbo, justificarlo con las heridas de la infancia. Bueno, es que a mí me abandonaron, entonces yo tengo la herida del abandono, por lo tanto presento muchos apegos y tengo inseguridad y tengo esto y lo otro, y es porque a mí me abandonaron cuando era un bebé. Sí, puede ser que tenga relación, que tenga sentido esa conexión, pero si te vas a mantener en ese lugar, si esa va a ser tu excusa para no trabajar ese nudo, para no salir de ese lugar, entonces el pasado está siendo para ti una jaula. Te estás quedando en la cuna, te estás quedando en el lugar infantil, y eso no te va a permitir ni prosperar, ni tener una vida saludable, exitosa, teniendo en cuenta que el éxito es para cada uno una representación diferente. Pero de cualquier manera, si yo me quedo fijado en la infancia, ustedes piensen que un infante, un niño, un pequeño, no puede tener logros materiales porque no se desempeña en la sociedad en ninguna función que se lo permita. No puede tener logros académicos, no puede tener reconocimiento, no va a tener vínculos amistosos del nivel adulto que le puedan generar un intercambio emocional válido. Apenas puede tener amiguitos con los que juega o comparte un poquito de tiempo en el aprendizaje de qué se trata la vida, en sus primeros pasos. No puede tener relaciones amorosas o vinculares profundas, porque eso es del mundo adulto. Entonces, si nosotros tenemos nuestras pisadas marcando huellas en el sendero del niño que fuimos o la niña que fuimos, esas huellas van a permanecer en ese lugar y no vamos a poder transitar el camino
del presente que nos conduce a un futuro exitoso. Ok, ¿qué podemos hacer entonces? Las heridas de la infancia es un trabajo espectacular, interesantísimo, lo podemos analizar. Lo que no tenemos que hacer es quedarnos en ese lugar. ¿Cómo podemos dar una mirada a aquello que nos pasó? Algunas personas tuvieron eventos en sus primeros años de vida muy tristes o muy dolorosos o muy fuertes, muy marcados. ¿Cómo podemos hacer para intentar sanar eso desde este lugar, desde este presente que queremos, para tener un futuro donde no existan esos malestares y sobre todo esos condicionamientos y esas repeticiones y esos disgustos a los que a veces nos condena la no resolución de lo anterior? Lo que podemos hacer, primero que nada, es mirar con una postura que es un poco difícil de lograr al principio, y una vez que uno lo alcanza, es un logro que permanece y que nos va a traer muchos frutos y que después se vuelve casi adictivo, que es con una mirada de halcón. ¿Cómo es la mirada del halcón? Es una mirada distante, elevada, con mayor perspectiva, en vuelo, pero es una mirada muy detallada, muy magnificada, es una mirada pura, con claridad, sin juicio. El halcón normalmente, cuando usa su visión tan destacada, lo hace para poder cazar alguna presa. Nosotros no queremos capturar ninguna presa, pero lo que sí vamos a hacer es mirar como hacen los halcones, que es sin un juicio a todo lo que vamos viendo, porque el objetivo es muy puntual. El halcón está buscando alguna cosa que pueda cazar. Nosotros vamos a buscar el punto donde necesitamos algo que no tuvimos. Porque te voy a enseñar este truco que es muy interesante, ojalá que te guste como a mí y lo puedas usar para bien. Si tú fuiste una persona que sufrió algún tipo de abuso, lo que faltó fue protección, amparo, resguardo, vigilancia. Es decir, si tú eras una niña o un niño de 2, 3, 4, 5, 8 años y alguien hizo algo indebido contigo, el problema, más allá de ese acto concreto, fue que faltó para ti alguien que, en un caso hipotético y más ideal, debería haber estado para protegerte, para defenderte, para poner un límite, para sacarte de ahí. Entonces la herida que queda no es necesariamente la herida de lo que pasó, sino de lo que no pasó. Cuidado con esto, porque los psicogenealogistas evolutivos sí lo conocen bien, porque lo hablamos mucho en la formación, pero las personas que no están acostumbradas a esa línea quizá no lo conocen tanto. No deberíamos hacer para sanar hincapié en la herida, sino en lo que permitió la herida. ¿Ok? Si una persona, por ejemplo, fue abandonada, de nuevo lo que aparece no es la figura del abandono, sino para que exista ese abandono tiene que haber habido una serie de condiciones donde nadie se dio cuenta, nadie puso límite, nadie estuvo presente, nadie se quedó. Porque si una persona está cuidada por mucha gente y se va uno o se van dos, el resto del grupo, el resto de la manada, simbólicamente a nivel biológico estoy hablando de esto, el resto de la manada da contención y da cuidado, entonces ese abandono no se vive con la misma intensidad, no se vive de la misma manera. Ahora, si la persona está en dependencia solamente de uno o dos, caso los padres, y es abandonado, ahí sí queda la huella y hay una marca más profunda. Y lo que falta es un contexto y una contención, falta una pertenencia, falta de nuevo amparo. Entonces, en todas las heridas, es muy importante, más allá de la herida, buscar qué fue lo que permitió que eso ocurra. Cuando tú te tropiezas, probablemente la tendencia va a ser culpar a la piedra, o al que dejó la piedra ahí, o al que no allanó ese camino. Pero también podemos pensar que faltó equilibrio, faltó un aviso, cuidado con eso, faltó una mirada más cuidadosa de dónde pongo cada pie. Entonces, vamos a ir al pasado, pero a mirar desde ese lugar. Y mentalmente, como si fuera una meditación, si están acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos de
pensamiento dirigido, o lo que en Occidente solemos llamar meditación, que en realidad no es exactamente una meditación, son más bien visualizaciones creativas. Meditar tiene otros objetivos y es una técnica un poco más compleja. Tratar de calibrar un poco la frecuencia cerebral, bajarla lo más posible, dejar la mente en blanco. Pero las visualizaciones y los procesos de visualización creativa concretamente son muy útiles. Entonces yo puedo imaginarme a ese niño que fui, tú puedes hacer lo mismo, al momento donde ocurrió el evento que entiendes que te perjudicó, ahí como si fueras el halcón, encontraste el punto donde algo pasó, ves lo que ocurre y ves lo que falta o lo que faltó. Cuidado, que pudo haber faltado o pudo haber sobrado, porque hay algunos eventos, algunos traumas, algunos shocks que ocurren más bien por lo que sobró y no por lo que faltó. Hay dos tipos de conflicto y dos tonalidades para cada tipo de conflicto. Los dos tipos de conflicto son por presencia o por ausencia, o sea, por exceso o por carencia de algo, porque no hubo algo o porque hubo demasiado algo. Y después están las tonalidades que se le pueden agregar, pero principalmente vas a encontrar gente que puede tener un trauma porque nunca le prestaban atención, y vas a encontrar gente que a lo mejor va a hacer un proceso terapéutico porque no le dejaban en paz, estaban todo el tiempo arriba, como en una especie de mirada permanente y juicio y exceso de observación. Vas a encontrar personas que se sintieron abandonadas y vas a encontrar personas que se sintieron invadidas. Vas a encontrar personas que quizá pasaron hambre y vas a encontrar personas que eran todo el tiempo juzgadas e incitadas a alimentarse por algún proceso obsesivo de sus figuras parentales. Entonces vas a encontrar las dos cosas en diferentes tonalidades. La pregunta que hay que hacerle a ese niño interior es: ¿qué faltó? Pero hay que mirarlo con la vista del halcón que estaba comentando recién. No le vas a preguntar al niño porque el niño no sabe. El niño lo que siente es el dolor de la herida. No entiende por qué le está tocando vivir eso, qué es lo que está sobrando, qué está faltando, porque es un niño. Pero tú, como persona adulta, sí puedes darte cuenta, y entonces le puedes garantizar, o el trabajo terapéutico comienza en esta etapa, le puedes garantizar mentalmente en ese proceso creativo imaginario, que ahora tú, desde el futuro, que es tu presente, pero es el futuro de ese pequeño, vas a ocuparte de eso sanamente. Por ejemplo, si el niño que tú fuiste fue carente de atención, de afecto, era un niño que no le daban mucha atención, que no lo visualizaban, no lo veían, es algo muy doloroso para un pequeño eso, tú le puedes decir: bueno, yo no puedo cambiar lo que te pasó, eso es así, pero me voy a ocupar de verte, siempre voy a estar atento a ti. Yo desde mi presente me comprometo, este es un procedimiento muy importante, me comprometo a tenerte en cuenta. ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida adulta? Bueno, exactamente lo que acabas de comprometerte. Comprometerte significa que vas a estar atento especialmente a, y en este caso sería a observarte a ti, tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus miedos. O sea, vas a poder mirarte, contemplar todo eso y tratar de buscarle un lugar, tratar de permitirlo y buscarle un lugar sanamente. Eso es lo que le faltó al niño, le faltó a alguien que se hiciera cargo, que lo viera. Lo más doloroso para un niño es no ser visto. No ser visto tiene un montón de implicancias, porque después, durante la vida adulta, probablemente va a estar llamando la atención recurrentemente, puede disparar mecanismos egoicos, puede disparar ese tipo de procedimientos de compensación, donde después la persona está todo el tiempo tratando de llamar la atención, pero aunque la consigue, no la puede digerir, no le sirve, no le nutre, no le calma el ardor que siente internamente, porque el niño herido sigue gritando desde el pasado. Entonces no podemos hacer
intervenciones terapéuticas solamente en el presente o solo con la intención de futuro sin arreglar el pasado. Mucha gente, a mí pasó en los cursos, en algunos espacios a veces de preguntas y demás, suele recurrentemente aparecer el tema del éxito. ¿Por qué no puedo tener éxito? ¿Por qué no puedo generar abundancia? ¿Por qué no puedo vivir en prosperidad? Y la mayoría de las personas, cuando plantean ese tipo de dudas, están esperando que desde las herramientas que tenemos podamos darles una solución de cara al futuro, lo cual está muy bien, es una propuesta lógica y es una expectativa razonable, pero, porque siempre hay un pero, yo no puedo abrir la puerta de la abundancia, la plenitud y la prosperidad hacia el futuro si no cierro la ventana de la tristeza y el desamparo en el pasado, que probablemente es por donde está drenando toda esa posibilidad, toda esa energía, toda esa vitalidad. Si tú miras las personas que tienen prosperidad, abundancia, éxito o lo que sea, no necesariamente son personas que hacen cosas diferentes. No es que necesariamente sean personas que tengan algo tan notorio, distinto, que sí conduzca a ese camino y este otro no. Es simplemente a veces el lugar donde se colocan, los permisos que se dan, el halo que los rodea, que justamente es una mezcla de confianza, certidumbre, intención, actividad, vitalidad, es donde ponen el foco. Esto puede ser un poco doloroso, cuidado este comentario para las personas que podamos tener alguna herida de la infancia. Las heridas primarias succionan mucha vitalidad. La persona conscientemente quiere avanzar hacia sus objetivos, pero su inconsciente invierte muchísimo de su vitalidad, de su energía personal, de su intención, de su tiempo de procesamiento y de actividad en la herida. Y por supuesto que no se dan cuenta. Imagínate una persona que no se sintió reconocida, que no se sintió vista, que no tuvo su lugar cuando era muy pequeño, de adulto va a estar todo el tiempo tratando de compensar ese dolor, lo que faltó, que como dije antes, la clave en esto, en el ambiente terapéutico, es qué faltó, no la herida ya está, pero ¿por qué ocurrió esa herida? Bueno, algo faltó, algo sobró o algo estaba ahí haciendo ruido, no estaba bien puesto. ¿Qué era? Bueno, eso la persona lo va a estar buscando en el presente. Entonces se va a rodear o le van a atraer las personas que le den halagos, cumplidos, reconocimiento. Pero así le den 26 horas por día de reconocimiento, no le va a servir. Va a sentir que es mentira, que es falso, que es insuficiente. Va a seguir con ese ardor del ánimo producto de la herida. Entonces su energía de pensamiento, porque no estoy hablando de cosas metafísicas, estoy hablando de cosas muy concretas, su energía emocional, su equilibrio emocional, su disfrute, su química biológica, todo eso va a estar mirando la herida. Sí, pero esto me lo dice para quedar bien, sí, pero no debe ser cierto, bueno, en realidad no es tan así, bueno, capaz que, pero otras personas piensan diferente. Entonces sigue con la amargura de la herida. La herida es como una especie de agujero negro que atrae toda la vitalidad y se la lleva quién sabe a dónde. La comprime y se la lleva quién sabe a dónde. Entonces esa persona va a sentir que no tiene tantas ganas de vivir, que no tiene tanta vitalidad, que no tiene tanto entusiasmo. No sabe exactamente por qué. A veces llega un momento en la vida que uno piensa tonterías, como por ejemplo, y bueno, soy así, no puedo cambiar esto. Algunas personas tienen suerte y otras no. Empieza a atribuir, incluso si es creyente en algún tipo de cosa espiritual o superior, Dios me castigó, será un karma, por algo será. Ese tipo de pensamientos que son bastante destructivos también, porque le quitan a la persona la potencia para poder cambiar y la ponen en manos de la decisión arbitraria de algún tipo de entidad desconocida que, si está de mal humor, nos puede estropear la vida. Y eso no es correcto, es falso, y es una condena a mantener ese estado agónico, ese estado de tristeza o de no éxito, de no salud, de no plenitud. ¿Por qué? Si todos tenemos el derecho de alcanzarlo y de lograrlo, y además no solo el derecho, sino también las llaves para
que eso es muy importante. Esta, por ejemplo, es una pequeña llavecita muy linda, que es este ejercicio de ir al pasado mentalmente, buscar el evento, buscar qué faltó y comprometernos a ser nosotros mismos quienes le demos a nuestro niño o niña herida eso que no tuvo a partir de ahora. No le podemos arreglar lo que pasó. El compromiso nuestro es decirle, bueno, a partir de hoy yo ya entendí lo que tú querías, lo que necesitabas, me voy a comprometer a dártelo. No puedo cambiar lo que te pasó, pero sí puedo evitar que eso se siga repitiendo, sí puedo sacarte de ese lugar. Cuando yo arreglo el pasado, el presente se libera. Cuando el presente se libera, el futuro se reconfigura. Porque si yo, en lugar de perder toda mi vitalidad y toda mi energía y toda mi emocionalidad, o por lo menos una gran cuota, en función de ese niño herido que se lleva todo como agujero negro, la obtengo para mi presente, empiezo a poder sembrar. A ver, si a ti te sobran tomates, te comes uno, te comes dos, te comes 5 tomates, te haces una ensalada de tomates, pero te sobran más. Antes de que se echen a perder, los siembras. Y de cada semillita hay potencialmente una planta de tomate a punto de nacer. Entonces, ¿qué cosecha vas a tener dentro de una temporada cuando todo eso empieza a crecer? Alguna plantita no va a crecer, o se la van a comer las hormigas, o se va a secar, o se la va a comer algún otro animal, o se va a quebrar por un viento fuerte. Pero si tú plantaste 5 tomates con una enorme cantidad de semillas cada uno, aunque se rompan 7, 8 plantas, vas a tener 200 plantas creciendo y dándote tomates. Entonces, si tú puedes recuperar la energía vital, emocional, psíquica de tu presente, que se estaba fugando hacia heridas del pasado, y la puedes retener en el presente, la vas a invertir automáticamente. Y esa inversión te va a traer frutos increíbles en tu futuro. Esa es la importancia del trabajo terapéutico, ni más ni menos con el niño interior. Imagínate los resultados si tú, cada vez que tienes un ratito de aburrimiento, con respeto, con dignidad, sin comprometerte a cosas extrañas, sin disponer de 8 horas de trabajo, solo 15 minutos en un día que tienes la posibilidad, te sientas en un lugar apacible, te tomas un tecito o un vaso de agua y te pones a buscar en esa parte de tu vida que parece tan lejana pero que está muy cercana aquí adentro, qué faltó, qué sobró, qué necesitabas, y a comprometerte en la medida de tus posibilidades a que eso no vuelva a ocurrir. ¿Qué pasaría contigo en un año? Hagamos una cuenta muy simple. Si tú puedes hacer este ejercicio una vez por semana nada más, solo los fines de semana, solo un sábado a las 19:50 como ahora, escuchando a alguien hablando en un vivo o en un video grabado que puede quedar después, y entonces dice, me gustó la idea, lo voy a intentar y lo voy a hacer los sábados de noche. En un mes tienes 4 impactos positivos en tu vida con este programita. Después hay otras opciones más, ¿no? Otras técnicas, pero solo con esta técnica, en un mes tienes 4 intervenciones. En un año tiene 12 meses, o sea que tendrías 48 intervenciones en un año. Si eso se te vuelve hábito, se te vuelve costumbre, y lo haces en 3 o 4 años, si lo haces en 4 años te estás acercando a las 200 intervenciones. Yo no creo que sea fácil para una persona encontrar 200 eventos que tenga que reparar. Es casi imposible. Te lo apostaría, pero no tiene sentido, porque ya sé que perderías. 200 cosas para reparar no vas a encontrar. Tal vez puedes encontrar 3 o 4, tal vez puedes encontrar 20. Tal vez alguna persona me dice, yo tuve una vida muy compleja, con muchos desafíos, y encontré 50 cosas. Ok, pero 200 es muy poco probable. Entonces en 1, 2 o 3 años, probablemente de todas esas semillas, como dicen actualmente, tóxicas, que a lo mejor estaban generando maleza en el bosque de tu corazón,
van a quedar muy poquitas, van a quedar mucho más reducidas, contenidas a un ambiente ya observado, y por lo tanto las esporas que puedan llegar a soltar van a ser mínimas, no van a perjudicarte prácticamente en tu presente. Entonces automáticamente el futuro se va a reconfigurar. El futuro depende necesariamente de lo que hacemos en el presente, y el presente es un producto de nuestra experiencia. Si yo modifico mi experiencia, automáticamente lo demás se actualiza. Bueno, este es uno de muchísimos ejercicios y posibilidades y técnicas, solo para provocar nuestra curiosidad, para que tengamos alguna herramienta más, para que podamos animarnos a bucear en ese mar de nuestra historia personal. En este caso, en psicogenealogía trabajamos en 3 áreas: el árbol genealógico, o la historia transgeneracional, la historia de nuestros antepasados, qué vivieron y cómo lo vivieron y qué generó todo eso. Trabajamos con proyecto sentido gestacional, que es todo el ámbito alrededor de nuestra concepción, gestación, parto y primeros años de vida. En este caso estamos tocando esa parte de los primeros años de vida y lo que se conoce como la historia de vida de la persona. En este caso también aplica un poquito de esa área de estudio e investigación. Conocer nuestra biografía, empaparnos de esa información, nos permite aprovechar todo lo que eso nos dejó. Quien puede explorar su pasado de esa manera, con inteligencia, y aprovechar aún las cosas dolorosas o tristes para potenciarse en el presente, se vuelve automáticamente merecedor y va a recibir una herencia increíblemente habilitante, su propia herencia, su propia, como diría, transmisión positiva. ¿Por qué? Porque ahí hay una inversión volitiva, hay una fuerza de voluntad actuando con el poder de cambiar lo que generó algún tipo de trauma, de secuela, de consecuencia, de patología o incluso de dolencia o enfermedad, cambiarlo en un entendimiento. El término es resignificarlo y permitir que ahora eso mismo que ocurrió, porque eso no lo puedo modificar, no puedo hacer un viaje en el tiempo y evitarlo, pero que eso mismo ahora funcione como un potenciador. Yo creo, queridos amigos, que si a alguno de nosotros nos tocó vivir durante su infancia, sus primeros años de vida, algún momento muy difícil, ya es tiempo de que eso no siga dañando. Y ya es tiempo de, en lo posible, aprovecharlo para que no solo no siga generando ningún daño, sino que además ahora se revierta y nos nutra, nos compense. Hay personas que a lo mejor pasan toda su vida con ciertos dolores o ciertas cosas nunca revisadas. Algunos porque no han tenido la oportunidad, algunos porque no han conocido ninguna herramienta, algunos porque no se han animado. Esperemos nunca estar en ese grupo de personas, y si encontramos a alguien que lo está, saber también a corazón abierto tenderle una mano para que pueda salir. Hay un dicho de otra corriente, una corriente filosófica, mística, pero es muy interesante. Dice: nadie despierta solo, nadie despierta solo. Todos hemos tenido algún móvil, algo que nos ayuda en el proceso de despertar, porque no hay personas dormidas y personas despiertas. Todos tenemos algún grado de ensueño y algún grado de despertar. No hay nadie que esté totalmente dormido en este mundo, y tampoco hay en este mundo nadie que esté totalmente despierto. En cualquiera de ambos casos no estaría en este mundo. Entonces tenemos algún grado de despertar y algún grado de ensueño. Cuanto mayor es el grado de ensueño, menos captamos de la realidad y menos captamos de cómo verdaderamente es esa realidad. Cuanto mayor es el grado de despertar, más captamos de la realidad y más captamos de la verdadera realidad. Es decir, menos distorsión perceptiva en todos los sentidos tenemos. Entonces, en este dicho místico de que nadie despierta solo, todos hemos necesitado de personas, y no una sola, muchas personas, que nos han jalado hacia un nivel de despertar mejor que el que teníamos antes.
A todos nos ha conmovido alguna película, algún libro, alguna frase, algún comentario. Algo nos ha ayudado a mejorar ese nivel de despertar, a ir saliendo. Es un proceso gradual del estado de ensueño y de irrealidad al estado perceptivo más completo y más veraz, más sano. Pero es un proceso gradual, no se puede hacer de golpe. Si uno ha tenido los párpados cerrados toda su vida y de pronto los abre y los abre de cara al sol, se enceguece inmediatamente. La luz no se puede mirar de forma directa, de golpe. Uno va abriendo los párpados, pestañeando algunas veces y buscando la luz. Y algún día sí la podrá contemplar cara a cara, sin vacilar y sin morir. Pero mientras tanto, nuestro camino es siempre aportar una nueva imagen, un poquito más de apertura, un nuevo guiño, para que nuestra realidad sea más cómoda. Algunas personas dicen que vivimos en un mundo que perciben como complejo, como hostil. Eso sí es cierto, es una forma de verlo. Depende de qué tan profundo podamos entender el sentido que eso tiene. Entonces esta es una invitación más al despertar hacia la conciencia de cómo nos marcó y nos definió, cómo nos enmarcó nuestro pasado más temprano y qué podemos hacer a partir de ahí para eliminar todo lo que sean barreras, límites o condicionamientos que no nos dejen ser lo que vinimos a ser. Es decir, a mí me gusta expresarlo en estos términos, validar y soltar nuestra singularidad. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Si se han quedado hasta este momento, también gracias por eso, por la paciencia y por la complicidad. Espero que hayan disfrutado de esta información y sobre todo que les genere algún tipo de inspiración, que les genere algún tipo de pensamiento, de motivación, sea a investigar, a probar, a ejercitar, a ver qué pasa, o bueno, simplemente a dar más pasos en el sendero, el famoso sendero de la vida que no tiene un final, siempre continúa, de diferentes formas, pero siempre continúa. Muy buena jornada, gracias nuevamente y nos vemos muy pronto. Chao.